Según los últimos datos del Registro Mundial de Trasplantes, en el año 2012 se llevaron a cabo 112.000 trasplantes de órganos en todo el mundo. Y de ellos, 15.000 tuvieron lugar en América Latina, donde en los últimos 10 años se ha duplicado el número de nuevos donantes. Hoy en La Gran Historia hablamos de la donación y del trasplante de órganos y nos centramos en Uruguay, donde recientemente se ha aprobado una nueva ley que establece que toda persona mayor de edad es donante de órganos, a no ser que registre su negativa. El trasplante de órganos humanos comenzó con una serie de estudios experimentales a principios del siglo XX. Alexis Carrel, un cirujano francés, recibió el premio Nobel por su labor pionera en este campo en 1902. Existen dos grandes grupos de trasplantes, de órganos, como riñón, hígado o pulmones, y de tejidos, como médula ósea o células. Los trasplantes de órganos empezaron a finales de la década de los 60 y fue primero, el avance fue más quirúrgico que el tratamiento posterior al trasplante, y empezó, por ejemplo, con Christian Barnard, que hizo este trasplante de corazón que al final solo duró 18 días, y también se hicieron trasplantes de riñón, en los que ya se sabía un poco más cómo el sistema inmune iba a rechazarlos, y trataron de hacer un control de la respuesta inmune y se pudo, de hecho, conseguir más éxitos al principio. ¿Y cómo ha sido la evolución hasta hoy en día? La primera es el área de la tecnología, el proceso quirúrgico, la mejora del proceso quirúrgico para que tanto el órgano que se ha recuperado como el órgano que se implanta esté en las mejores condiciones posibles y en las condiciones más adecuadas. Muy importante ha sido el control del rechazo, el control de la respuesta inmune. Fue a partir del uso de la ciclosporina generalizado cuando ya empezamos a entrar en éxitos de supervivencia de riñón del 70-80%. En estos momentos, la supervivencia un año para un trasplante de riñón, para el primer trasplante, digamos, no complicado, es del 97% para paciente y 95% para el órgano. O sea que digamos que se ha mejorado mucho el control de la respuesta inmune. Desde entonces, los avances en medicina han permitido que se lleven a cabo en el mundo más de 112.000 trasplantes al año. En la Unión Europea y en Estados Unidos se ha producido un estancamiento en los últimos años, mientras que Iberoamérica se consolida como el área geográfica que registra un mayor crecimiento en cuanto al número total de donaciones, el doble que hace 10 años. En América Latina ha existido en los últimos años un aumento importante en la donación de órganos. En realidad la media de América Latina es 6.5, y ya aprovecho para decir que el Uruguay tiene arriba de 18 por millón de población, lo cual triplicamos la media de América Latina. Pero ha sido de enorme importancia el trabajo conjunto que se ha mantenido con la Red Iberoamericana de Donación y Trasplante. Pero, ¿qué dilemas morales presenta la donación de órganos? Uno de ellos es el deber de la sociedad de asegurar la máxima equidad en la distribución de los órganos disponibles y la asignación de los receptores. Uno de los dilemas es cuáles son los receptores que merecen recibir los órganos, y ahí hay una cantidad de dilemas, porque no siempre es claro desde el punto de vista clínico cuáles son los auténticos merecedores de los órganos. Y el otro dilema es desde la perspectiva
de los donantes, el respeto por la libertad de los donantes en su voluntad de querer donar o no querer donar, ¿no? El respeto por la voluntad de los ciudadanos a decidir sobre sí mismos lo que a sí mismo compete, ¿no? En septiembre de 2013 entró en vigor una nueva ley en Uruguay que señala que toda persona mayor de edad que no haya expresado su oposición a ser donante se presumirá que ha consentido a la ablación de sus órganos, tejidos y células en caso de muerte, con fines terapéuticos o científicos. En el caso de menores de edad o personas incapaces, el consentimiento deberá ser otorgado por su representante legal. Es decir, la ley interpreta el silencio de los adultos como una donación solidaria. Uruguay fue pionero en la legislación desde 1971. Y lo que tuvo en ese momento, en esa ley, consagró determinadas cosas muy importantes y las dejó en ley. Uno consagró el consentimiento informado, porque insisto que hasta el año pasado nuestra población decidía y se registraba como donante o como no donante, y en aquellos que no tenían ningún registro era que nosotros íbamos a preguntarle a los familiares. Después sí fuimos pioneros en generar una ley en el 2003, que fue una ley medio piloto, en la cual lo que se hacía era la donación presunta especial, que quería decir que aquel individuo que había fallecido sin decir nada y ameritaba una pericia forense, esto quería decir que un médico forense iba a actuar sobre ese cadáver, la ley consideraba que ese individuo era donante. Esa experiencia fue muy buena y fueron 10 años de una experiencia piloto de gestionar esta institución y la sociedad, esa nueva realidad legislativa que teníamos, hasta que en definitiva se terminó organizando y votando esta ley, que es muy parecida a leyes como la que existe hace muchos años en España o muchos de los países en América Latina que tienen la donación presunta. Y es que, a pesar de que hay diversos organismos internacionales que imponen sus principios rectores, como la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad de Trasplantes, cada país establece su propia normativa. España, pionera y puntera en trasplantes, ha exportado al resto del mundo lo que se conoce ya como el Spanish Model. María Hernández Fuentes, doctora en inmunología, dejó España en 1998 para investigar cómo mejorar la aceptación de los órganos trasplantados. España lleva 22 años a la cabeza en los trasplantes de órganos. ¿A qué se debe? En los años 80 se propuso la formación de la Organización Nacional de Trasplantes, al frente de la cual estaba Rafael Matesanz, el doctor Rafael Matesanz. Yo creo que él tuvo un papel bastante importante en liderar la organización de esto. Se estudió muy detenidamente el sistema de financiación que maximizase la donación y consiguieron unos resultados de incrementos de donación muy impresionantes, de tal manera que se pasó de unos niveles de donación que estaban, digamos, en lo normal, como 10 donaciones por millón de habitantes, a los 25 o ahora que es 35 donaciones por millón de habitantes. Y es un sistema que es ejemplar en el mundo entero, que se conoce como el The Spanish Model, y está siendo trasladado en muchos otros países con un éxito importante. Es decir, en los países en los que se implanta el modelo de financiación, de organización, de asignación de órganos, incrementan mucho los niveles de donación. España ha sido pionera también en proceder a extraer órganos de lo que se llaman los donantes con criterios extendidos, que son estos pacientes que son un poco más mayores, que tienen alguna enfermedad colateral que haría que no sea un órgano específicamente ideal, pero también la población que está recibiendo los órganos ha crecido.
Entonces son la población que recibe, que necesita ahora una donación, son pacientes que son más mayores. Antes, hace 15 años, a lo mejor un paciente por encima de los 65 años, 70 años, no se consideraba casi que fuese aceptable para recibir un órgano. Ahora mismo se están trasplantando, desde luego, pacientes por encima de 70, 80 años, depende de las circunstancias personales. El consentimiento para obtener los órganos y tejidos de una persona fallecida puede ser expreso o presunto, algo que depende de las tradiciones sociales, médicas y culturales de cada país. Por ejemplo, a pesar de que en España se presupone que los ciudadanos mayores de edad son donantes, la familia juega un papel muy importante a la hora de decidir. Que yo sepa, no se procede a una donación sin que se haya contactado a la familia y sin que la familia haya aceptado que esa persona tenga que ser donación. La ventaja de la sociedad española es que en general la familia es muy cercana y entonces es muy fácil localizar a la familia y entonces es fácil implementar un sistema en el que tú puedes preparar a la persona que ha fallecido para hacer la donación, pero solamente cuando la familia ha aceptado que esta donación tenga lugar, se procede a extraer los órganos. O sea, no es un sistema de sí o no, nunca es un sistema de sí o no, seguro en todos los casos se va a hacer esto, seguro en todos los casos se va a hacer lo otro. La ley uruguaya es copia de la ley, es inspiración de la ley española. Y sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Los médicos en España, cuando realmente se enfrentan con su presunto donante que no ha expresado su voluntad, y la familia se opone, respetan la voluntad de la familia. Se niegan, de hecho, a poner en práctica la ley. La donación de órganos tiene un componente ético muy importante y tanto en el sistema de consentimiento presunto como en el expreso no podrán extraerse las células, tejidos u órganos de una persona si hay indicios válidos de que se oponía a ello. Sin duda, el consentimiento es la piedra angular ética de toda intervención médica. En el Uruguay tenemos garantizado que aquel individuo que tenga la decisión, por la razón que fuera, que no quiere ser donante, tiene que expresar su voluntad de no serlo y registrarse. Y para ello tenemos varios lugares, pero 2 lugares fundamentalmente en el interior del país, lo que nosotros decimos en el Uruguay profundo. Nosotros tenemos una operativa en el cual, mediante un escaneo y un software, inmediatamente nos llega esa voluntad de no donación a nuestro centro de registro, que es el Registro Nacional de Donantes y de No Donantes del Instituto. Yo creo que es una ley injusta. Creo que es una ley que retrocede desde el punto de vista de la ética. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los médicos experimentan con prisioneros en los campos de concentración, médicos militares que fueron considerados culpables, 17 médicos, y 7 médicos fueron condenados a muerte por ser genocidas y por experimentar con seres humanos. La humanidad tomó eso como un aprendizaje muy importante y instaura por primera vez la obligación de que todo individuo, para formar parte de una investigación, tuviese que dar el consentimiento libre y voluntario de forma previa. Y por lo tanto, desde 1947, con los tribunales de Nuremberg, ese criterio ético de que no podía haber ninguna intervención, en este caso de investigación, o ninguna maniobra diagnóstica o terapéutica en el cual los individuos dieran previamente su consentimiento válido, eso ha sido un aprendizaje y eso ha sido una conducta ética admitida y generalizada. Pero esta ley retrocede en esto.
Según las estadísticas del Registro Nacional de Uruguay, el año pasado unas 2.500 personas expresaron su negativa a ser donantes. En total, 380.000 uruguayos se oponen a la donación, por lo que en un país de 2.400.000 habitantes hay 2 millones de donantes potenciales, pero aún así no todos podrán serlo. Para ser donantes de órganos, en realidad se tiene que fallecer en una condición especial que se llama muerte encefálica. Y esto significa la muerte del cerebro, pero como el individuo está intubado y conectado a un respirador, el resto de los órganos están todavía oxigenados y funcionantes. Esa condición de individuo fallecido en muerte encefálica solamente la tienen el 1% de los fallecidos, por lo menos esos son los datos epidemiológicos de nuestro país. Y no todos aquellos que fallecen en muerte encefálica terminan en realidad convirtiéndose en donantes efectivos, porque también hay que ver si no hay condiciones biológicas o infectológicas en ese individuo que es un probable donante, que esté en condiciones perfectas para que una vez que nosotros hagamos la ablación de sus órganos y trasplantemos, no terminemos haciéndole una maleficencia al individuo que recibe ese trasplante. Esa capacidad de conversión en nuestro país es de 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas las muertes encefálicas captadas, el 50% de ellas las convertimos en donantes efectivos. El hecho de negarse a donar no necesariamente debe significar que la sociedad le impida ser receptor, ¿no? Creo que el hacer un mal no autoriza que a alguien se le haga un mal, ¿no? Uruguay, con unos 600 trasplantes al año, es líder en la región, seguido de Argentina y Colombia. Aún así, hay unas 1.000 personas en lista de espera, de las cuales un 4% fallecerá antes de recibir el órgano. En nuestro país, el año pasado, para espera de un hígado, la media esperaban entre 3 y 4 meses. Hay pacientes que esperan mucho más. En el riñón, por las razones que dije, porque tenemos una lista de espera mucho más larga, tenemos casi 500 pacientes en lista de espera, entonces en ellos la media de espera es de 2 años con 8. Y tenemos en otro extremo, de repente, el corazón, cuya pacientes que están en lista de espera son alrededor de 30 de corazón, y la media en espera es de 1 año y 6 meses. Un paciente que recibe un órgano de otra persona necesita inmunosupresión el resto de su vida. Y este tratamiento provoca que el que está recibiendo la inmunosupresión tenga un riesgo más alto de tener tumores, un riesgo más alto de tener infecciones, y infecciones difíciles de tratar, y un riesgo más alto de enfermedades cardiovasculares, tanto desde infartos como problemas vasculares en el cerebro, etcétera, etcétera. Entonces hay que sopesar en cada paciente cómo está afectando la inmunosupresión y cómo está afectando y cuánto se puede disminuir o no respecto al riesgo de rechazo. Yo estoy trabajando en obtener biomarcadores en sangre que nos ayuden a personalizar este tratamiento. ¿Qué calidad de vida puede tener una persona receptora? Ahora mismo los niveles de rechazo agudo, la incidencia de rechazo agudo en el primer año está entre el 10 y el 20% dependiendo de las zonas y los tratamientos que se hagan y estas cosas, con lo cual las probabilidades de seguir con vida 5 años después de recibir un trasplante son bastante más importantes. Es cierto que la inmunosupresión son medicaciones que son difíciles de llevar porque algunas traen diarrea o el riesgo de infección, el riesgo cardiovascular, pues son medicaciones que son difíciles, pero si las personas se acostumbran a ellas, se acostumbran a vivir con los problemas que traen, primero es mucho mejor estar vivo,
que no estarlo. Y es mucho mejor estar con un órgano, a pesar de que tengas problemas de diarrea y todo esto, que estar en diálisis. ¿Y qué carga emocional tiene el hecho de recibir un órgano? Evidentemente las respuestas emocionales son diferentes en cada una de las personas, desde la euforia a la depresión, pasando por todos los estados intermedios en diferentes momentos. La carga emocional es más fuerte al principio, porque es cuando más cambia la vida del receptor, desde estar en diálisis a no estarlo o estar a punto de morir a no estarlo. Por esa importancia intrínseca que tiene la vida, la donación de órganos debe ser gratuita, sin ningún pago monetario o recompensa, para evitar el tráfico de órganos. El pago por células, tejidos y órganos tiende a aprovecharse de los más pobres, socava la donación altruista y alienta el lucro incontrolado de la trata de seres humanos. En el mes de marzo tuvo lugar en España el primer caso de tráfico de órganos, que terminó con 5 detenidos por ofrecer 40.000 euros a 9 inmigrantes para que donaran una porción de hígado a un influyente ciudadano libanés. Según la Organización Mundial de la Salud, un 10% de los más de 100.000 trasplantes anuales en el mundo se practican con órganos procedentes del comercio ilegal. En Latinoamérica el tráfico ha descendido, aunque la zona de mayor riesgo sigue siendo Centroamérica y México. Que yo sepa, mercado negro de órganos en nuestras sociedades no hay, ¿no? Pero me parece que no es por esta ley que se va a impedir el mercado. Evidentemente esta ley no penaliza el mercado negro de órganos, etcétera, etcétera, pero el mercado negro debe producirse sobre todo en países asiáticos y africanos. Se hace independientemente de que haya o no haya determinadas leyes, ¿no? En el Uruguay no existe comercio ni tráfico de órganos. Está prohibido por ley desde 1971. Y aquel que comercialice, haga publicidad o intervenga en actos que no están aceptados en la ley, va preso. Así que soy rotunda en decir que en el Uruguay no existe tráfico de órganos. El Uruguay tiene cosas fantásticas, tiene un sistema nacional integrado de salud y tiene algo muy importante que viene funcionando ya desde 1980, que es el Fondo Nacional de Recursos, que significa tener el financiamiento para un trasplante, que es una terapéutica realmente cara y que el paciente no tenga por qué hacerse cargo o preocuparse porque el Estado uruguayo se hace cargo del trasplante. A pesar de tener estas dos cosas bien potentes y tener una organización nacional y pública como es nuestro Instituto Nacional de Donación y Trasplante, nos falta todavía descentralizar la gestión. Y para esto nosotros hemos diseñado y se ha creado por ley, pero aún no tenemos financiamiento, lo que hemos llamado la Red Nacional de Donación y Trasplante, lo cual significa que a futuro tendremos una unidad de donación y trasplante en todos los efectores públicos y privados del país. Y yo creo que recién ahí podremos realmente captar a todos los donantes de todo el país sin que haya escapes o pérdidas de los mismos. También las nuevas tecnologías facilitan el acceso al registro de donantes y, por ende, ayudan a aumentar el número de órganos disponibles, algo que Facebook no ha querido desaprovechar. Cuando los tornados arrasaron Missouri en 2012, mucha gente empezó a utilizar Facebook para organizarse y recuperar las propiedades perdidas. En Japón, la gente utilizó Facebook para localizar a sus amigos y familiares, así que pensamos en cómo podríamos hacer para ayudar a la gente a resolver otro tipo de problemas, como los que necesitan donación de órganos. Es muy importante que este sistema de asignación de órganos sea justo y se vea que sea justo para que la gente piense que está donando y que está haciendo un proceso que es altruista, que es equitativo, que es justo y por lo tanto sea fácil
cuando hay una sensación de que el sistema no está funcionando bien y la asignación de los órganos no es justa, disminuyen los niveles de donación. A pesar de los avances en investigación, es importante que la sociedad reflexione sobre la importancia de la donación. Y es que nunca se sabe, igual somos nosotros los que el día de mañana necesitamos de la solidaridad de un donante desconocido.